es, querida familia? Qué alegría este tiempo de traer el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y muy especialmente en un tiempo como este donde estamos iniciando el año, donde a través de la historia nos damos cuenta que hemos vivido uno de los tiempos más difíciles del último siglo, donde muchas metas, muchos sueños se vieron truncados, muchas metas materiales, muchos objetivos industriales, comerciales se vieron truncados ante la presencia de un virus desconocido y que nos cambió totalmente la vida, nos cambió la forma de vivir y aún la forma de pensar. Pero en medio de este tiempo, Dios se hizo soberano. En medio de este tiempo, muchos podemos cantar un himno de victoria, porque el Señor ha sido bueno. En medio de este tiempo de dificultad, el Señor ha sostenido a muchas familias, el Señor ha sido un proveedor, el Señor nos ha mostrado su poder, su mano, y gracias a esta dificultad muchas personas han volcado sus ojos a Dios, muchas personas han vuelto su corazón a Dios, muchas personas se han unido como familia a buscar la presencia y el poder de Dios, el favor de Dios en medio de esta dificultad. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí donde muchos buscan la presencia de Dios en medio de un vuelo difícil, en medio de un viaje difícil, en medio de las inclemencias del tiempo, la lluvia, el mar recio. Las personas se acuerdan de que existía un Dios milagroso y un Dios poderoso. Y este fue el tiempo donde tuvimos que reconocer que Dios era soberano, donde tuvimos que reconocer que el dinero no era lo más importante, donde reconocimos que las metas personales tampoco fueron importantes, que lo más importante al día de hoy es nosotros asegurar en una estadía en el reino de los cielos. Y bueno, el año pasado tuvimos una visión que le llamamos Visión 2020, porque concordaba exactamente con este año y creímos que teníamos una visión perfecta, pero los planes de Dios eran diferentes. Los planes de Dios pues nos permitieron llevarnos a una situación un tanto más distinta a la que veníamos pues practicando durante año tras año, y eso hizo que más personas nos acercáramos al Señor. Y bueno, le doy la gloria a Dios por este tiempo. Y bueno, antes de arrancar con nuestra prédica de hoy, pues quiero poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por esta nueva mañana, este nuevo amanecer, Señor, por este nuevo año que nos regala, Señor, como oportunidad, Padre, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, Señor. Queremos, Señor, menguar para que tú, Señor, seas engrandecido. Queremos pedirte que bendiga, Señor, las familias, a toda persona que escuche este mensaje. Que bendiga, Señor, el fruto del trabajo de las manos, de los varones, de las mujeres que escuchan tu mensaje, Señor. Te pido que seas un proveedor suficiente y también un protector suficiente, Señor. Hoy también queremos interceder por nuestros familiares y amigos que están en medio de la dificultad, que se debaten entre la vida y la muerte, Señor, que se debaten en medio de la enfermedad, Señor. Sé tú, Padre, lo pedimos, Señor, con el corazón, que seas propicio, Señor, para sanar, Señor, para restaurar, para levantar al caído, al enfermo, Señor. Gracias, Padre de los cielos, te encomendamos, Señor, este año. Te pedimos que seas tú, Señor, quien dirija, Señor, el Espíritu Santo a través de nuestra vida, Señor, dándonos dirección, sabiduría, Padre. Oh, mi Señor, gracias. Queremos entregarte este tiempo, mi Señor. Queremos alabarte, honrarte, Señor. Queremos vivir en la confianza, Señor, que demanda tus promesas y tu palabra, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, amén. Y como les decía, tuvimos una visión del año 2020 y realmente el Señor nos mostró que Él es absolutamente soberano. Para este nuevo año tenemos pues obviamente una nueva visión, y esta es una visión
que le hemos llamado 2021 el año de la conquista. En este tiempo de la pandemia, pues nos mantuvimos muy dentro de nuestras casas, nos mantuvimos aislados, y esto pues propició que muchas personas se conectaran a través de las redes, a través de la internet, y pudiéramos llevar la palabra de Dios de una forma diferente, pudiéramos permitir, o que se dio que muchas personas conocieron la tecnología y pudieron entrar a las reuniones virtuales, y muchas personas hicieron pues diversos discipulados, y fue un año de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de profundizar. Pero este año es un año la visión es un año de ir a conquistar. Hemos agrupado más obreros, hemos agrupado más siervos, hemos podido, a través de la presencia del Espíritu Santo, la información y la palabra, cambiar el corazón y la forma de pensar de muchas personas, y queremos, como familia, como congregación, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, ir a conquistar tantos terrenos. Y cuando hablamos de conquista, pues se nos viene a la cabeza varias palabras. Una de las palabras que se nos viene es estrategia. Otra de las palabras que se nos viene es liderazgo. Se nos viene a la cabeza jerarquías de mando. Se nos viene a la palabra objetivos, y también pensamos en estrategas, y cuando hablamos de conquistas y de batallas y de guerras, pensamos en grandes personajes de la historia que lograron grandes triunfos a través de sus conquistas y batallas. Por ejemplo, Alejandro Magno, que vivió 350 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Julio César, que logró grandes conquistas para Roma de 50 a 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y también, de pronto, como no, Napoleón Bonaparte, que escribió una página enorme de la historia por toda su estrategia y su forma de conquistar territorios. Y bueno, son muchas las personas que a lo largo de la historia, en la misma palabra de Dios, pues nos narran acontecimientes en los cuales el Señor utilizó a siervos de Él, o personas que aún no conocían a Dios, y el Señor les permitió ser utilizados para la gloria de Dios, para los propósitos que el Señor tenía con su pueblo. Entonces, todo obedece a un plan, y de hecho el Señor en medio de estos tiempos, Él creó un plan. Cuando nuestros padres cayeron en pecado, nuestros padres Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor lanzó un plan de salvación, y ese plan se ha venido cumpliendo y ejecutando al día de hoy, pero el plan aún no ha terminado. El plan está en sus últimas fases, y tú y yo somos parte de ese plan. Tú y yo somos guerreros de esa batalla final que está escrita, en la cual el Señor tiene en su escritura toda la estrategia, y ha ido revelando los diferentes procesos de este tiempo, hasta que Él salga victorioso, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a gobernar acá la tierra. Entonces nosotros seremos utilizados por el Señor en medio de este tiempo. El Señor Jesucristo nos dejó un mensaje claro: id y haced discípulos a las naciones. Y esto va de la mano con diferentes pruebas que se convierten en batallas que cada uno debemos luchar de una forma personal. Quiero mirar que el Señor, en medio de cada batalla, de cada conquista, utilizó un servidor de una forma diferente, con estrategias asombrosas. Y pues vemos como Él un día utilizó a Sansón para pelear en la lucha contra los filisteos, y utilizó a Sansón, aunque Sansón fue un hombre desobediente realmente, y hoy queremos hablar de la obediencia también, pero con eso y todo, Sansón fue utilizado por Dios. Y este hecho está registrado en Jueces, donde Sansón
por acabar con los filisteos. Son hechos pues que están registrados ahí. Y tomó unas zorras y les ató en las colas para destruir un pueblo, y también tomó una quijada y mató 1000 hombres. Y bueno, la palabra de Dios dice en Jueces 15, versículos 18 y 19, el versículo 15, 18 y 19 nos habla como Sansón utilizó una quijada y mató 1000 filisteos. Y luego estuvo a punto de morir de sed, y el Señor fue propicio en ese momento para él. Dice versículo 15, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Versículo 18 dice, y teniendo gran sed, clamó a Jehová. Independientemente que Sansón era un hombre desobediente, él clamó a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora de sed. Caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua y bebió, y recobró el espíritu y se reanimó. Este es parte de la historia donde vemos el poder de Dios utilizando sus siervos, sus hombres, su ejército. Y también podemos ver cómo Gedeón también triunfó de una forma, o sea, con estrategias un tanto diversas, que en manos de hombres serían estrategias, no quiero utilizar una palabra ridícula, pero serían estrategias muy poco comunes. Dice la historia que Gedeón se presentó para la guerra contra los madianitas con 32,000 varones, y luego se presentaron 10,000, se quedaron en casa y quedaron 22,000 varones, y el Señor le dijo, es mucho, son muchas personas, llévalos a beber al río, y le dio una forma de seleccionarlos, y le dijo, los que tomen agua, los que tomen, cualquiera que lamiere las aguas como la lengua, con su lengua, como la lame un perro, aquel pondrás aparte. Dice versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló de rodillas para ver las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás cada uno a su lugar. Solamente de 32,000 el Señor utilizó solamente a 300 hombres para darle el triunfo al pueblo de Dios. Cuando tu fe y mi fe, cuando nuestra fe se conecta con el poder de Dios, vienen las cosas sobrenaturales. Eso es muy importante entenderlo en este tiempo, donde cada vez que se presenta una dificultad salimos corriendo, cada vez que se presenta una dificultad nos llenamos de dudas, de temor, cada vez que se presenta una dificultad recurrimos al hombre y no recurrimos a Dios. Es muy importante que entendamos cómo el Señor utilizó su poder a través de los hombres. Vemos el conocido ejemplo de la historia de David, cuando siendo un pequeño derribó un gigante, ¿sí? No teniendo una coraza, no teniendo un escudo, simplemente tomando 5 piedras del río, derribó al más poderoso ejército y gigante que había en ese tiempo. Pero fue poder de Dios, no fue pues solamente la habilidad que el Señor le había dado a David, porque lo había entrenado por muchos años siendo pastor de ovejas. Pero ese tiempo que él fue preparado antes de este evento sirvió para que el Señor en su momento pudiera o le permitiera derribar a ese gigante y le diera la victoria al pueblo de Dios. Y bueno, son muchas de las formas como el Señor ha utilizado a más. Eliseo, alguna vez estaba, la cabeza de Eliseo estaba siendo buscada por el rey. Y fue rodeado Eliseo, y cuando su siervo le dijo estamos rodeados, Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos de su siervo para que viera las legiones de ángeles que estaban defendiendo, y Eliseo decía son más
los nuestros que los que acampan contra nosotros. Y así es para ti y para mí. Así es para tu familia y para la mía. Cuando Dios pone un vallado en tu familia, cuando Dios pone un vallado en tu vida, el enemigo no tiene poder sobre las fuerzas de Dios. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, estás morando bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. Y la confianza totalmente viene cuando tú y yo confiamos en esa palabra. Y bueno, miremos una gran estrategia y un gran estratega que fue Josué. Josué fue el hombre utilizado por Dios para conquistar esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que el Señor le había prometido a su pueblo a través de los tiempos, cuando en una época Moisés apacentaba ovejas en el desierto. Moisés había huido y vivió 40 años en el desierto, había hecho una vida en el desierto, y un día vio la zarza ardiendo, y pues todos conocemos esta historia, que Moisés se presentó y el Señor le dijo, quítate las sandalias. Y en ese momento el Señor le manifestó: mi pueblo está viviendo en angustia, mi pueblo está viviendo en necesidad, mi pueblo vive en esclavitud en Egipto, mi pueblo necesita ser liberado y te voy a utilizar a ti, Moisés. Y obviamente en ese momento él le hace una alusión: llevaré a este pueblo a donde fluye leche y miel. Fueron las palabras de Dios para Moisés. En Éxodo 3, 7, 9 nos dice: luego Jehová, versículo 7 dice, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Al día de hoy, tú y yo, al día de hoy, tu familia y la mía, estamos viviendo tiempos de opresión, estamos viviendo tiempos donde estamos en una lucha constante con el pecado. El enemigo quiere llevarse a tu familia, el enemigo quiere llevarse a nuestros hijos, el enemigo quiere arrebatar las bendiciones que Dios ha puesto para ti. Es una época parecida a la época en que vivió Josué, a la época que al día de hoy vivimos. Muchos estamos pasando desiertos, muchos estamos pasando dificultades de salud, muchos estamos pasando quebrantos, y qué bueno hacer esa analogía para saber que el poder de Dios sigue vigente, que el Señor no ha cambiado desde aquella época hasta esta época. El Señor en parte de sus atributos es inmutable, y el amor que tenía para su pueblo es el mismo amor que tiene para hoy. Y el poder de Dios no ha cambiado, sigue siendo un Dios poderoso, y ese es nuestro Dios en el que nosotros confiamos. Luego en Josué 6, él después de pasar 40 años en el desierto, de toda la historia que ustedes conocen con Moisés en el desierto, donde fueron eliminados la mayoría de los guerreros del pueblo de Dios por ser de dura cerviz, por ser desobedientes, por ser desagradecidos realmente. Dice Josué 5:6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Nuevamente aquí está la promesa, vuelve a vivir en ese momento. Han pasado 40 años, ya le había hablado a Moisés, pasaron 40 años y ahora le habla a Josué, diciéndole, mostrándole el panorama, mostrándole el objetivo, mostrándole en ese momento que el Señor seguía cumpliendo su palabra, que el Señor seguía cumpliendo esa promesa que le había hecho un día a Moisés, y que un día le había hecho a Abraham, y se la hizo a Josué y a Isaac. O sea, toda esta promesa que venía de tiempo atrás se venía cumpliendo ahora en manos de un estratega, de un guerrero valiente como fue Josué. Y el Señor eligió a Josué por su tenacidad, por su capacidad, por su obediencia. Josué fue elegido, y
el paréntesis que quiero al día de hoy: ¿qué clase de guerrero eres tú? ¿Qué clase de guerrero somos? ¿Somos de los que escuchamos la voz y huimos, o somos de los que escuchamos la voz y actuamos y obedecemos con la confianza de que Dios está con nosotros? Y bueno, el relato continúa, pues en este tiempo donde el Señor le entregó la tierra prometida al pueblo de Dios. Pero ese primer episodio que se convierte en una estrategia fascinante, donde el Señor entregó a Jericó en manos del pueblo de Dios, en manos del ejército de Josué. Dice esa estrategia que totalmente no fue de Josué, fue una estrategia inspirada por Dios, porque es una estrategia poco común. A nadie se le ocurriría una estrategia como esta, una estrategia supremamente extraña realmente, porque el Señor le decía, bueno, vas a marchar pacíficamente durante 7 días, vas a dar una vuelta a la ciudad fortificada. Y dice la escritura que Jericó era una de las 3 ciudades más importantes de la tierra de Canaán, y aparte de eso era pues una tierra de pecado, era una tierra donde se hacían honores y donde se hacían holocaustos a otros dioses, una tierra donde pues no cabía el pueblo de Dios realmente, una cultura donde el pueblo de Dios no cabía, ni el Señor quería que todos estos pueblos fueran despojados de ese lugar, y utilizaría a Josué con demasiado poder. Y viene esta estrategia tan maravillosa que utilizó Dios con su pueblo, y empieza a ocurrir esto, y Josué en obediencia. Yo me imagino Josué diciéndole a sus guerreros, bueno, ahora vamos a caminar 7 días porque el Señor lo dijo. Vamos a trabajar en obediencia, y como al día de hoy me imagino que no falta aquel guerrero que está poniendo en duda las cosas de Dios y está criticando y cuestionando, pero Josué fue obediente, y el pueblo marchó las 7 veces. Y el último día la palabra de Dios dice que ellos debían dar 7 vueltas el mismo día. Y todas esas vueltas, hay algo muy especial, esas vueltas se tenían que dar en silencio. Y aquí hay una cosa que es impresionante. Yo me imagino el impacto de aquel pueblo, de los militares que estaban sobre las murallas, viendo a ese pueblo multitudinario, y estamos hablando de millones de israelitas, dando la vuelta al pueblo, y de alguna forma aquellos en su muralla fortificada, tal vez riéndose, como se ríe el enemigo de nosotros cuando invocamos la palabra de Dios, pero no creemos en nuestro corazón, simplemente utilizamos la Biblia y la Escritura para lanzar versículos, pero no hay esa conexión espiritual, ese poder, esa armadura no está puesta todavía, y el enemigo conoce que somos débiles. Y así mismo posiblemente estaban pensando los guerreros, los guardianes, los atalayas que estaban encima, diciendo, mira, este pueblo indefenso, este pueblo ingenuo dando vueltas aquí, y no sabían que eso era parte de una estrategia increíble, una estrategia psicológica increíble, porque ver un pueblo de millones de personas desfilando alrededor de su muralla por un día, por 2 días, por 3 días, por 5 días, por 7 días, pues era motivo de risas para otros. Y bueno, dice la palabra de Dios en Josué 6:1, y narra este episodio importante que sirve para exaltar esa gran victoria que Dios le dio al pueblo. Dice versículo 1, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, era un pueblo que su muralla era supremamente fuerte, y su poder militar era supremamente fuerte. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. De alguna forma estaban sitiados. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. O sea, ya era una batalla librada por Dios de antemano. Y dice, con sus varones de guerra, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. O sea, los sacerdotes iban
el arca iba. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Hasta ese momento tocaron las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y esa fue la forma como el Señor derribó esa muralla fortificada que tenía Jericó. Y pudieron tomarlos pues desapercibidos, porque nunca pensaron que esa muralla se derribaría en el poder de Dios. Cuando se juntó la fe del pueblo de Dios, cuando se juntó el poder de Dios, vinieron las cosas sobrenaturales. Y hay varios puntos a rescatar dentro de la estrategia, porque Jericó estaba en la mitad del territorio de Canaán, y la toma de Jericó permitió que se dividieran la parte norte y la parte sur de la tierra de Canaán, y así Josué con un país dividido pudo seguir avanzando y atacando cuando los tenían realmente separados. Siguió atacando y la mano de Dios seguía sobre el pueblo de Israel, y seguía dándole victorias y triunfos hasta que toda la tierra fue despojada de los habitantes que habían en el sector, y pues posteriormente fue distribuida. Y fue así como Dios dio esa estrategia tan maravillosa. Primero, esa promesa que Dios había hecho. ¿Cuántas promesas hay al día de hoy en nuestra vida que no hemos reclamado? Porque hemos tenido temor, porque hemos dejado que el enemigo tome control y tome poder sobre las cosas. Los planes de victoria que ya estaban de parte de Dios, tú y yo tenemos planes de victoria. El Señor ya nos dio la victoria, pero nosotros le hemos dado poder nuevamente al enemigo por medio de nuestra duda, por medio de nuestra falta de acción. Hemos permitido que las fuerzas del mal tomen otra vez el control de nuestra familia, de nuestras vidas, que el pecado tome control de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tener victoria si nosotros apartamos al Señor? ¿Cómo vamos a tener victoria si no somos personas de oración? ¿Cómo vamos a tener victoria si no confiamos en las promesas de Dios? Y bueno, una estrategia como la del Señor fuera de lo común. Y el Señor ya escribió la estrategia. La estrategia para derribar al enemigo está escrita, y tú y yo somos parte del ejército de Dios, donde Él será derribado. Y muchos están huyendo hacia otros lugares donde no van a ser utilizados por Dios. La palabra de Dios dice que Cristo vendrá por su iglesia y la iglesia será arrebatada, y muchos no han atendido ese mensaje. Hemos sido llamados a vivir en santidad. La obediencia de guardar silencio. Muchas veces, durante 7 días, hacer que un pueblo tan multitudinario como el pueblo de Dios permaneciera en silencio es un reto bastante importante, pero Josué era un hombre obediente. La tierra tembló. Cuando se derribaron las murallas, la tierra tembló, y ese temblor fue una forma como el Señor pues utilizó para derribar las murallas, porque dentro de las murallas vivía Rahab, que era la persona que Dios utilizó para proteger a los espías, pero que también sería descendencia de nuestro Señor, ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el Señor la utilizó y la protegió. Se derribaron las murallas, mas no se derribaron las edificaciones, porque después estas fueron quemadas. Sobre las ruinas de las murallas cruzó el pueblo de Dios, pero las edificaciones fueron quemadas por los guerreros de Josué. Entonces el Señor pues permitió todas estas cosas. El Señor protegió a Rahab porque ya la tenía dentro de los propósitos de Dios. Y bueno, cuántas batallas y cuántas guerras nosotros vivimos al día de hoy. Son muchas cosas. Ya dejando aquel tiempo atrás, vengámonos a este tiempo tan importante. Nosotros vivimos al día de hoy una batalla espiritual constante. En este tiempo de la gracia, donde el Señor vino a darnos la libertad, donde el Señor vino a hacernos nuevas criaturas, nosotros hemos permitido que las fuerzas del mal sigan habitando en nuestras vidas, sigan tomando poder y sigan haciendo daño, porque abrimos puertas al pecado. Porque hemos sido personas que hemos permitido cosas, no nos hemos plantado firmes, no hemos estudiado la Escritura, hemos sido desobedientes con la cultura, con la religiosidad, hemos buscado formas más cómodas de vivir la vida, en las cuales hemos sacrificado el nombre de Dios,
en los cuales hemos ocultado el nombre de Dios, hemos puesto a Dios en un segundo, tercer y último lugar, y nos hemos dedicado a la búsqueda de cosas materiales, a la búsqueda de logros personales, a la búsqueda de objetivos empresariales solamente, y hemos dejado el poder de Dios atrás. Entonces esa batalla espiritual que tanto nos habla la escritura en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, es una batalla que vivimos al día de hoy. Tú y yo vivimos esa batalla. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Todas estas cosas que la escritura nos dice son batallas reales que tenemos que librar día a día. Y el Señor nos regaló pues un escudo, nos regaló un traje especial que quiero mencionarles al final de esta prédica. Así que la batalla es literal. Esta batalla es en contra del enemigo, y el enemigo es en contra de lo que Dios tiene para ti y para mí. Vivimos una batalla contra nosotros mismos, contra nuestras luchas, contra nuestras ideas, contra nuestra mente que duda constantemente de la palabra, contra nuestra mente que duda que el poder de Dios sea verdad, contra nuestra mente que duda y que se ha llenado de preceptos, que se ha llenado de conceptos, que se ha llenado de ideas en las cuales aparta el poder de Dios. La forma sobrenatural que Dios actúa, nuestra mente la ha disminuido, la ha vuelto pequeña, y no es la forma como podemos triunfar cuando no tenemos un Dios poderoso en nuestra cabeza, en nuestra mente, ni en nuestra vida. Cuando no confiamos en ese poder de Dios, cómo el Señor va a actuar a favor de nosotros, cómo el Señor va a hacer un milagro a favor de nosotros si nosotros no creemos lo suficiente, de la forma como Josué creyó, como la forma como obedeció Josué a su palabra. Tenemos lucha contra el mundo. El mundo se ha dañado, el mundo ha seguido al enemigo, el mundo ha seguido las fuerzas del mal, el mundo sigue conquistando las batallas de la economía, conquistando las batallas personales, los logros personales, los títulos, las empresas, el buen estilo de vida. Todo eso, muchas personas se han volcado a lograr esos objetivos como meta principal y han dejado al Señor en un segundo lugar. Tenemos lucha contra carne, contra nuestro propio pecado, contra nuestras concupiscencias, con esas batallas que día a día libramos a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestras manos, a través de nuestra propia mente que nos engaña constantemente. Esas son batallas que seguimos librando, batallas contra el enemigo, porque no ha cesado el enemigo, no ha cesado de lanzar dardos contra los hijos de Dios, no ha cesado el enemigo en crear estrategias de maldad para robar los beneficios que Dios tiene para ti y para mí. Todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, el enemigo quiere arrebatarlas, pero solamente a través del poder de Dios y esa conexión, esa armadura que Él nos regala, es donde podemos defender el nombre, que es sobre todo nombre. Vivimos batallas congregacionales, donde la religiosidad ha tomado un poder increíble. Pero ¿por qué el pastor se viste así? ¿Por qué el pastor dice estas cosas? ¿Por qué se visten de esta forma? ¿Por qué fulano no tiene aretes? ¿Por qué fulano usa la falda de una forma o la otra? Y nos hemos vuelto a la forma y no al fondo. Y nos hemos vuelto víctimas de una forma de creer que la salvación es a través de las obras, y es un error totalmente un error grande en el que hemos caído, y muchas congregaciones han caído mirando la forma y no el fondo, mirando lo superficial y no el espíritu de Dios. Esas batallas congregacionales donde viene la murmuración, viene la crítica, donde los hermanos se critican entre sí, donde hay luchas de poderes internas dentro de la iglesia por sobresalir, por estar número uno en la alabanza, por estar por encima de los otros en cada ministerio, porque se les dé el puesto de predicadores, de conferencistas, de oradores, para que ellos sean exaltados, para que el ego sea exaltado y no el nombre de Dios. Pocos se atreven a menguar, pocos se atreven a ceder, pocos se atreven a vivir en mansedumbre, en humildad, porque queremos figurar verdaderamente. Entonces permitimos que las batallas que libramos, el enemigo tome parte en nosotros. Vivimos llenos de ira, vivimos llenos de rencor, vivimos llenos de duda. Esas son nuestras batallas al día de hoy. Esas son las batallas que tenemos que librar.
vivimos presas de amor al dinero y bueno, todas estas cosas que hemos sido adiestrados de alguna forma en nuestras universidades, en nuestra cultura para tener más. No para ser más, sino para tener más. De niño le decimos a nuestros jovencitos: ¿qué quieres tener cuando seas grande? ¿Qué quieres tener o qué quieres ser? Pero en el sentido económico. ¿Qué quieres ser? Quiero ser un doctor. No, es que quiero ser un abogado prestigioso. Quiero ser un constructor, papá. Pero nunca le decimos a nuestros hijos: ¿qué quieres ser para el reino de Dios? ¿En qué te quieres convertir, hijito? ¿En qué te quieres convertir cuando seas grande? ¿Cómo quieres servirle a la humanidad? ¿Cómo quieres aplicar esta carrera que estás estudiando, esto que ha puesto el Señor en tu corazón? ¿Cómo quieres que esta carrera que estudias, cómo crees que puede servirle a la humanidad? ¿Cómo crees que puede servir dentro de tu comunidad cristiana o tu comunidad espiritual? Y cosas por el estilo que hemos dejado atrás y nos hemos olvidado realmente de la palabra de Dios. Así que pues realmente hemos sido, tú y yo, hemos sido llamados a formar las filas de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a caminar, a marchar en esta batalla que no es contra sangre y carne. Ya por eso hemos sido llamados a utilizar la armadura de Dios, el escudo, el yelmo, las sandalias, la palabra de Dios, todo lo que dice la Escritura que debemos utilizar como armadura para estar protegidos de los dardos del enemigo. Esas que hemos hablado en otras ocasiones, necesitamos tomarlas, aferrarnos, porque Dios es luz, y cuando nosotros nos vestimos la armadura nos convertimos en luz. Y cuando somos luz, estamos derrotando las tinieblas, estamos derrotando la oscuridad. Y ahí es donde el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Y ahí es donde libramos día a día batallas pequeñas que se convierten en victorias. O libramos victorias pequeñas que se convierten en batallas ganadas también. Pero para la gloria del Señor. No para nuestra propia gloria, para la gloria personal, no, sino para la gloria de Dios. Es así como el Señor nos utiliza. Tu reto y nuestro reto como hoy es ir en este tiempo a ganar nuevas personas para Dios. El reto que el Señor Jesucristo nos dejó es hacer discípulos. El reto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reto que tenemos al día de hoy es que las personas conozcan la Escritura, que las personas conozcan el amor de Dios, que las personas conozcan el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros. Que conozcan la gracia, que conozcan la verdad y que conozcan el futuro de lo que viene para el pueblo de Dios. Que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y seremos arrebatados. Este es el verdadero reto. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu mensaje. Padre que estás en los cielos, te pido que bendigas grandemente, Señor, a mis hermanos, que bendigas a toda persona que escucha este mensaje, Señor. Te pido que tu bendición sea derramada, Señor, en las familias que te buscan, Señor, que creen en ti, en tus promesas. Señor, ayúdanos a hacer más para ti. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Señor, queremos un espíritu nuevo, un espíritu que no tenga temor, un espíritu que pueda salir a las naciones, a la calle, Señor, a predicar tu evangelio, a llevar tu mensaje, Padre. Que no tengamos temor al que dirán, que no tengamos temor a lo que piensen las otras personas, que quede fuera de nosotros la duda, que quede fuera de nosotros todo temor a nuestras limitaciones, porque tú, Señor, te perfeccionas en cada debilidad nuestra, porque tú, Señor, te haces grande cuando nosotros nos hacemos débiles, porque tú, Señor, humillas a los grandes a través de los humildes, Señor. A las personas que no tienen toda la capacidad, a los que no pueden hablar, Señor, a los que no pueden llevar el mensaje, a los que no se sienten capaces, a los que han sido abatidos en su cabeza por el enemigo, haciéndoles creer que no sirven, que no tienen parte en Dios, a los que han caído en pecado, que creen que nunca el Señor les perdonará. Pero tú, Señor, pusiste el mensaje, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para librarnos, para limpiarnos de todo pecado, para aceptarnos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, te oramos en esta mañana.
Te pido que bendiga, Señor, a nuestra nación. Te pido que nos regales un año de gloria, Señor, para ti. Que nos regales un año de triunfo, Señor, de victorias en las finanzas, de victorias, Señor, en nuestra disciplina espiritual, de victorias, Señor, en nuestras empresas, en nuestras ideas, Señor. Permítenos, Señor, que haya en gracia, Señor, nuestras propuestas, Señor. Levanta tu pueblo, amado Señor. Levanta, Señor, al caído, Señor. Te pedimos que restaures a nuestros enfermos, Señor. Gracias, Padre. Te oramos en esta mañana y te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.